Hermoso tema, como siempre. Sí, se emociona, tremendo. Es emocionante, por supuesto, y uno lo vuelve a escuchar y toca la fibra más profunda del ser de cada uno. Por lo menos en mi caso es así. Buenas noches para todos los oyentes y hoy retomamos con la consideración del libro del Tao Te Ching, cuyo autor es Lao Tse. Mucho se ha escrito y, por así decirlo, poco se sabe a ciencia cierta respecto de la existencia efectiva de este personaje Lao Tse. De alguna forma estamos hablando de un autor que habría vivido en la época del siglo V, siglo VI, antes de nuestra era, antes de Cristo, y según algunas versiones trabajaba como archivero, esto es como bibliotecario en la corte de un pequeño principado, el principado de Zhou. Su cargo de bibliotecario tenía una serie de complejidades, no es un bibliotecario simplemente, ¿no? En el sentido que se le puede atribuir al término actualmente. Él estaba encargado de consultar los oráculos, archivos e indagar respecto de una serie de temas muy profundos, tales como la existencia humana, la existencia de un orden superior, el éxito y la decadencia de los individuos y de las sociedades. Como se ha dicho, no existe un dato preciso respecto de su existencia. Quienes consideran que sí, hablan de que habría sido de alguna forma mentor de otro sabio de la China de aquella época, del maestro Confucio. Y se habla de la eventualidad de algún encuentro entre ambos sabios, entre Lao Tse, el viejo sabio, y Confucio. Confucio encara más el tema de sus tratados respecto de la organización del Estado, de los gobernantes, y de alguna forma se vincula también con aquello de la tradición griega, de que al frente de un Estado, o de aquellas formas primigenias de Estado, debiera haber sabios y no estar librado a otro tipo de juegos políticos, por así llamarlo. Es muy... desde la época esa de Lao Tse se habla de que hubo distintos tramos, distintas biografías. También se llega a considerar que podría haber sido esta obra que estamos considerando producto de una serie de autores, es decir, no atribuible a una sola persona, a un solo autor, sino a distintos autores que genéricamente llamaríamos Lao Tse. Yendo propiamente a la consideración del texto, debemos decir que el Tao Te Ching es una obra de temática versátil que cubre varias áreas de la convivencia humana. Su tono es, por lo general, escéptico. Lao Tse no proclama sus juicios como verdades irrefutables y desconfía del concepto del saber. Así, la mayoría de los capítulos del Tao Te Ching son vagos en cuanto a su significado y dejan abiertas las posibilidades de distintas interpretaciones. De alguna forma podríamos llegar a decir que son contradictorios o ambivalentes o ambiguos. Es decir, cada uno de los postulados deberá adecuarse a las circunstancias propias de cada situación en particular. Es indudable la influencia que ha tenido en el transcurso de la historia, en aquellas épocas pretéritas y aún en estos días, donde llega la
el Tao Te Ching a diversos círculos culturales, inspira religiones y va permeando distintas épocas. Tendríamos que considerar algunas de las ideas fundamentales recogidas en este texto que podemos sin duda calificar de texto sagrado. El Tao Te Ching es el texto más importante del taoísmo y una de las obras más leídas de la filosofía del lejano oriente. Como contenido, podríamos decir que el Tao es el camino que conduce a la iluminación en el sentido del que se habla en la tradición oriental, es decir, traído más a términos occidentales, a la superación del individuo y a una vida tranquila y pacífica. Al mismo tiempo, el Tao es el origen de todos los seres y la unidad de los opuestos. El modo taoísta se caracteriza por una serie de notas tales como la compasión, la moderación, la renuncia a la actuación humana, es decir, la no acción en muchos casos, y el rechazo a la violencia, la no violencia, aunque se llega a justificar en algunos casos de opresión. Por lo menos en algún texto surge ese aspecto. Me imagino lo que puede haber sido, al escribirse en aquellas épocas, como que si bien estaba escrito, en los hechos tal vez no existiera una forma de oponerse al poder, sí, al poder estatuido. No, digo que defenderse seguramente hay que defenderse en esa época más. Claro, sí, pero no tenemos los elementos, no teníamos los elementos que se tienen, digamos, más recientemente en el mundo pero en este sentido, digo, ser pacífico. Claro, en la eso vida debe ser actual. una meta, eso debe ser una meta. Pero en algunos casos sí se justificaba o sí se consideraba la posibilidad de la violencia ante algunos gobernantes que imponían impuestos confiscatorios. Ese fue uno de los aspectos que se consideraba y que se tuvo en cuenta. Pero los vecinos, por ejemplo, los vecinos, digamos, otras localidades. Otras localidades seguramente tendrían interés en avanzar y decir, bueno, voy a tomar este lugar, aquel lugar, como pasa hoy actualmente. Claro, sí, digamos, aunque obviamente habían algunas cosas que no se tenía la conciencia como para poder reivindicar algunos derechos, ¿no? Estamos hablando de 2.600 años atrás. No, porque usted ahí tenía, pero en cuanto a formulación filosófica, se recogía en algún texto ese aspecto. Claro. No, porque decía, yo veía, porque me puse a leer. Mira los apuntes. Sí, le miro los apuntes. Pero él no lo lee, pero yo le leo una los visión apuntes. privilegiada, no, me parece bárbaro. Sin duda, no, sin duda. Lo estoy leyendo de acá y dice que en el caso de violencia no había que jactarse de los vencidos. No, eso al es revés, indudable. como tratar de obtener la cultura e integrarse. Es decir, que no prevalezca el tema de la violencia, digamos. Claro, por eso, pero se en el caso de que acepta sí sea... o se justifica alguna situación de opresión, claro, pero sin que sea una práctica habitual, obviamente, ¿no? Claro. En ningún caso el autor preconiza la violencia, ¿no? Claro. El Tao Te Ching es la base de la escuela y religión taoístas. Otro aspecto, muchos de los elementos del taoísmo, tales como la meditación y la unificación con lo divino, se tomaron del budismo, otra tradición del Oriente. La cantidad de ediciones y traducciones de la obra prueba la fascinación que se ha mantenido intacta hasta nuestros días y la vigencia siempre importante, siempre considerable de sus enunciados. Sin embargo, la popularidad también está acompañada de muchos malentendidos y en ocasiones de interpretaciones arbitrarias. Obviamente, un texto tan antiguo y que da cierto margen a ambivalencia, da la posibilidad de distintas interpretaciones. ¿Y este Lao Tse? Sí. Cuando quiere ir al camino de la iluminación del aprendizaje, ¿qué hay que hacer en el camino ese? ¿Cómo se inicia? Lo que habíamos estado señalando inicialmente, ¿no? La compasión, la moderación,
en algunos casos la no acción, es decir, no tener un enfrentamiento a la realidad, porque la realidad es el Tao, es el camino. El camino es lo que nos va marcando precisamente. El camino ese sagrado es lo que nos va marcando el sendero de la vida que cada uno debe transitar, y el rechazo a la violencia. Esos serían básicamente es como los pilares medulares. Ahí va. Medulares en la filosofía del Tao y del taoísmo, ¿no? Hay una cita que siempre se menciona, que es la de que el camino se oculta, el Tao se oculta, pero siempre está presente. No sé de dónde viene, es la imagen original del origen del cielo. Ese es un aforismo, una máxima presente en el libro. El camino. No podemos ver lo eterno, solo podemos vivir sin deseos y con moderación, y de esa forma reconocer la maravilla del camino, que es un recipiente vacío. Entiendo. Precisamente, ¿no? Del que siempre se puede sacar más, y por eso es inagotable. Está oculto y sin embargo está siempre allí. Tiene su origen en el cielo, según las formulaciones de Cuando habla del cielo, supongo que estará hablando de una inspiración. Exactamente, de lo superior. De lo superior, ahí va. Exactamente. Ahí está. El camino, o sea, el Tao, del que podemos hablar, no es el verdadero camino o Tao. El nombre que le podemos dar no es su verdadero nombre. Parecería un juego de palabras, pero digamos, hace alusión al hecho de que, de alguna manera, esas realidades trascendentes son como inefables. Es difícil poderlas traducir a palabras. Energía, de repente puede ser. Y sí, una energía, una razón de la existencia, ¿no? Seguir el camino. Quien sigue el camino no necesita la moral. Este es un aspecto respecto del que también se alude bastante frecuentemente en el Tao Te Ching. No hay indicaciones morales necesariamente. Se es virtuoso sin tener que esforzarse para ello. Es decir, hay que seguir el sendero del Tao, y el camino precisamente, pero sin que haya formulaciones morales severas que se impongan a las personas. Ese es un aspecto que siempre se remarca. Por tanto, bien podemos decir que no hay formulaciones éticas ni morales, pero que sí es una disciplina del accionar. Discúlpame, Antonio. Sí. Porque me van surgiendo cosas en la cabeza y no las puedo dejar. ¿Qué es media de anarquista este hombre? Bueno, el concepto de anarquismo es no mucho sé, más reciente. No de ahora. Es mucho más reciente, ¿no? Claro, ahí está. Pero es como que decís, si vos vas por un camino y decís, bueno, no hay que dejarse llevar por ciertas cosas. Lo que pasa es que no hay, supuestamente no hay normas heterónomas. Es decir, no hay normas que desde algún lado se impongan en la conducta del individuo. Sí. De alguna forma el accionar natural de las personas hace que se viva en consonancia con ese camino. Como que hay que aceptar el camino también. Y sí. El que te toca. El camino es ineludible. El camino es la vida. La vida, lo que te va a tocar. La razón de existir. Claro, entiendo, perfecto. Y el camino del cielo, o sea, de lo superior, busca el equilibrio. Hay que quitar algo a los que tienen demasiado para que aquellos que tienen poco puedan obtener lo suficiente. A propósito del sabio, el sabio, según Lao Tse, según estas enseñanzas contenidas en el Tao Te Ching, no tiene que viajar lejos para saber del mundo. Es decir, no es un viaje al exterior o a una tierra lejana. Entiendo. Es un camino interior. Y en esto estamos hablando que siempre se pone énfasis en todas las tradiciones, ¿no? Ya lo vimos. Conócete a ti mismo. Exactamente. El conócete a ti mismo del que hablan los griegos, el interiorizarse, el conocerse a sí mismo del que se habla en el Kybalión, y bueno, y en todas las tradiciones, ¿no? Cuanto más se sale al mundo, menos se comprende. Cuando el sabio pronuncia discurso, señala los errores, pero sin ofender a nadie. Después
Otro tema, la unidad de los opuestos. Solo porque conocemos lo feo, podemos apreciar lo bello. El ser nace del no ser, y todos los opuestos son mutuamente dependientes. El camino une todos estos opuestos. Todas las cosas remiten a él. También dentro de nosotros debemos unir los opuestos y buscar la unidad. Justamente el equilibrio, con el equilibrio, la moderación, la ponderación, buscar justamente la superación de la dualidad. Es como aceptar también de que para que haya una unidad de opuestos hay que... Deje de mirar los apuntes. Por favor. Ya lo estoy sacando. Yo me acuerdo de la Dale época... vuelta al papel. Ay, darle se vuelta terminó al papel. se terminó la participación y de... que lea la Sí. parte en blanco. ¿Qué dice A ver, allí? perdóname esto, pero yo me acuerdo... Remite a la página cual y tal. No, Usted es mentalista. yo no soy mentalista. Es me- Escúchame, no, vamos a no es perder... mentalista. Hace gracia. Vamos a no perder. Estoy mirando que- otra vez, ¿sabe qué? Del vidrio. Estoy Yo mirándole voy los a apuntes. tratar- Es capaz de ver el reflejo en el ¿No se video. acordás de la época Alicia? Yo voy a tratar de inspirarme en el Tao Te Ching Y yo estoy haciendo estas y pavadas que estoy mantener haciendo. No, pero el equilibrio. vos mantenés el equilibrio mientras yo te pregunto esto. La unidad de los opuestos. O sea, cuando uno inicia el camino Exacto. y va hacia la iluminación... El camino es ineludible. es No, bueno, inevitable. por eso digo, no podés... Vamos en negarte camino, al camino estático podés estar. depende. Nunca estamos estáticos. Siempre estamos en movimiento. Ajá. Lo que debiéramos estar seguramente, según mi grado de conocimiento, sería como en un equilibrio dinámico y sano. No generando, digamos, contrariedades que no nos conducen a nada. Pero cuando uno, por ejemplo, le va muy bien, es porque Por a veces ejemplo- le fue muy mal. Por ejemplo, a mí que me Algo está habrá yendo hecho. notable. Algo habrá hecho. No, pero si te va muy bien es porque sabés... A mí me va bárbaro porque estoy en un grupo de amigos, No, pero... de compañeros. Si no me echaría y acá. te diría que estoy en el mejor de los mundos. Pero a ver si entiendo lo que está diciendo. Eso sirve de respuesta. Bueno, pero sí, yo te estoy diciendo con respecto a los opuestos. Sí. La fonoplatea. Mientras Claro. no platea, está aquí. Es notable. No sé quién aplaude. No, ahí está. Si yo acepto que me va bien, es porque supe en el camino lo que era que me fuera mal. Exacto. Si no, ¿cómo hago Porque para darme porque cuenta? conociste lo feo, Ahí está. podés apreciar lo bello. Ahí está. Porque conociste la adversidad, Tuve podés un- conocer el éxito. Fui la- pobre, ahora la sé lo que es solución. tener plata. Exacto. Es el reflejo de la historia de su vida. Claro. Es el reflejo de la historia No, de su no, vida. no es el reflejo de la historia de mi vida. Es más, Él usted- ni se Un inspiró. reflejito en todo Usted caso. empezó muy de abajo. Es verdad, eso es verdad. Y en el transcurso del tiempo Tengo ha historias. llegado Muy a, de la, abajo. a la posición en que está. Exacto. Está dejando en una situación Recorrió- donde hasta el señor operador se está riendo de mí. Usted recorrió el mundo. ¿Es así? A ver. No, la verdad que, digamos, me encantó esto, lo que significa justamente Lao Tse, ¿no? Y Lao Tse, entendido principalmente dentro de ese permanente cambio, ¿no? Exacto. Evolutivo. Y a su vez también ese principio que él maneja, que es el de principio justamente de acción y reacción, que está en el cambio. El principio indudablemente también de la causa y el efecto. El entender la vida también como una permanente mutación, ¿no? Ahí Y eso está. creo que es uno de los puntos interesantísimos de Lao Tse. Pero cuando uno que dice, hace por nuestro ejemplo, camino en la vida. Jorge Arévalo, que está hablando en este momento, uno dice, bueno, voy a poner enfoque en hacer una cosa para mí, porque me interesa, yo que sé, emprender en hacer una empresa, por ejemplo, ¿no? Y de repente, lo primero que voy a hacer es hacer determinados actos, y cuando llegan esos actos, parece que va a estar bien, y de repente viene una reacción y viene mi contra. No funciona el mercado. Yo quiero aplicar a Lao Tse. Bueno, Eso va a pasar. manéjese con compasión, manéjese con moderación, Sin ofensa. con Pero, prudencia. o hay que pensarlo de antes. Bueno, Leerlo antes y decir, ojo, que a obviamente. cada acción hay una reacción. Obviamente, lo que pasa es que tampoco uno puede abrir frentes de confrontación y de conflicto. Digamos, tenemos que saber precisamente que siempre hay contrariedades y que vivimos en un mundo de lo dual, el mundo de la dualidad. Claro. Pero saber sobrellevar las circunstancias. No, en esta época Porque que si todo no, se espera que si todos- vamos a los extremos, perdemos, Claro. justamente. Ese es el tema que subyace dentro de la consideración del Tao Te Ching. Bueno, Y también otros libros de la tradición milenaria. Exacto.
¿Quiere dar un cierre? Porque estamos en las 22 horas, 14 minutos. Ah, sí, perfecto. Y ya dejamos que este tema va a seguir para el próximo viernes. Perfecto. Hay una serie de aforismos y de enseñanzas, un sinnúmero, que están en los 81 capítulos, aunque breves capítulos, del libro de Lao Tse. Por ejemplo, podríamos decir, aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso y obtiene la más importante de las victorias. Otro aforismo dice que el que sabe no habla, y normalmente es así, y el que habla no sabe. Me acaban de golpear la espalda a mí como diciendo que lo afirma sobre mí, y en realidad yo lo que estoy haciendo son preguntas. Seguramente es aplicable a todas las circunstancias de la vida de cada uno. Y como estamos muy cortos de tiempo, sí. termino mi intervención como siempre con una gran frase, pidiendo luz, luz y más luz. ¿Por qué no paga la UTE y se deja de pedir? Es un tema, ahí está el tema, es un tema delicado. Bueno, voy a ver si puedo. Ahí es donde yo te sé que no hables. Y a mí me golpeaste. Si puedo recibir la colaboración de los amigos. Para eso estamos en este mundo. Le agradezco mucho, Germán. Lo tendré en cuenta. Cerramos el espacio sagrado. Buenas noches para todos.